un espacio muy importante que reúne diferentes ponentes del ámbito nacional e internacional. Esta versión abre un espacio para que todos nos comuniquemos, para que todos nos relacionemos y nos unamos en temas a la ciudadanía. Les recomendamos y les recordamos a todos ustedes visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Comunicación Social, Periodismo UT y Tu Radio. En ellas podrán ver los datos, notas y en vivos que se han realizado de los diferentes eventos que se han realizado en esta novena versión de la Semana de la Comunicación. Recordemos que el día de ayer se realizó iniciativas ciudadanas en torno al medio ambiente. Esto fue un conversatorio. Se realizó una ponencia, Comunicación y Medios, en la elección presidencial de Brasil 2018 y se realizó un conversatorio, exhibición de cortometrajes, alternativas del cine colombiano. La ponencia que tuvimos de 2 a 4 de la tarde fue comentadores digitales y opinión en línea. A partir de este momento, damos inicio al conversatorio Ciudadanía y Paz, moderado por la profesora Marisol Mesa y con la participación de José Luis Riaño, de FTZ, Nigna Camargo, de Educapaz, y Juan Gómez, de Rutas del Conflicto, y Doris Tisol, de la Oficina de Asuntos Étnicos de la Universidad del Tolima. De la Gobernación del Tolima, es correcto, gracias. Bueno, vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Vamos a iniciar con José Luis Riaño, de FTZ Studio. FTZ Studio fue fundado en el 2007, dedicado a ofrecer estrategias de comunicación, publicidad y branding. Son un pequeño estudio haciendo grandes cosas. Tienen un equipo interdisciplinario y dinámico que se adapta a las necesidades de los proyectos que desarrollan en el ámbito comercial, social y cultural. A través de años, su filosofía de equipo se ha mantenido. La premisa de disfrutar tanto del proceso de creación como del resultado final. De esta manera han tenido experiencias inolvidables, convirtiendo los proyectos de sus clientes en propios. Contamos también con la presencia de Juan Gómez. Juan Gómez es el subdirector de Rutas del Conflicto. Es periodista de investigación y profesor universitario en la reconstrucción de memorias locales del conflicto armado y en el uso de tecnologías digitales para la innovación y el servicio público del periodismo. Juan Gómez es el subdirector de Rutas del Conflicto, un portal web que cuenta con más de 4 años de experiencia en el trabajo periodístico sobre el conflicto armado en Colombia a través de bases de datos, contenidos narrativos, investigación y periodismo participativo. También es tallerista en herramientas de comunicación y periodismo ciudadano con comunidades víctimas de la violencia, editor en Plaza Capital, un medio de los estudiantes de periodismo y opinión pública de la Universidad del Rosario en Bogotá. Contamos con la presencia de Doris Elena Tizoy Castro. Doris Elena trabaja en la Oficina de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Tolima. Es indígena digna del Valle de Sibundoy, del departamento del Putumayo. Es administradora pública, técnica delineante de arquitectura y tiene un diplomado en legislación indígena, género de enfoque étnico. Seguimiento a ejecución de proyectos. Ese es como, vuelvo a repetir, el diplomado en legislación indígena, género de enfoque étnico y seguimiento de ejecución de proyectos. Doris está involucrada en los procesos locales de su comunidad y ha hecho parte de los procesos nacionales del Movimiento Indígena Nacional en la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. En la parte administrativa y siendo también coordinadora nacional de las mujeres indígenas. A la fecha se encuentra vinculada a la Gobernación del Tolima en la Secretaría de Inclusión Social Poblacional apoyando los temas étnicos. Nigna Camargo es nuestra última acompañante.
Ella es la coordinadora de Educapaz. Nigna Camargo es máster en Pedagogía Terapéutica y coordinadora de la estrategia de escalamiento Educapaz. Recordamos que Educapaz es una alianza de organizaciones de la sociedad civil que implementa estrategias de acción local, investigación e incidencia en políticas públicas educativas que fortalecen la educación rural, la educación socioeconómica y ciudadana, para la reconciliación y las capacidades institucionales y comunitarias, para la construcción y consolidación de la paz. Siendo así, damos inicio a este conversatorio que será liderado por la docente Marisol Mesa. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia yo quiero agradecer... ¿Sí funciona? Sí funciona. Yo quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan, a José de FTZ, a Doris, a Juana, a Nigna, porque han sacado tiempo de sus agendas para vincularse a esta 9ª Semana de la Comunicación de nuestra universidad, la Universidad del Tolima, y pues para quienes vienen de Bogotá, que precisamente es Nigna y Juan, pues muchísimas gracias porque sus organizaciones pues nos vienen apoyando ya hace algún tiempo al programa en diferentes actividades. Bien, hoy vamos a conversar sobre el tema de ciudadanía y paz, y la pregunta articuladora de estas 2 horas es: ¿cómo articulan la experiencia de sus organizaciones frente a este eje de ciudadanía y paz, frente a la construcción de ciudadanías y construcción de escenarios de paz? Entonces vamos a arrancar contigo, José. Voy allí, Living in Colombia is a gift, but also a challenge. We have struggled a lot as a society, and when you decide to stay here, you have 2 options. You can complain every day about violence, corruption, and poverty, or you can just try to build a different reality. We've decided to work to change it. Our sources of inspiration are our lovely landscapes, our cultural richness, the magic of our ancient cultures, and the warmth of our people. We truly believe in the power of art and creativity to promote a culture of peace building. FTZ Studio is a family. We are young professionals working with passion and doing what we love the most, displaying our creativity. We are committed to social change, and we decided if we want to change the world, we must enjoy it. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Riaño, soy el director de FTZ Studio. Nuestro eslogan es: somos un pequeño estudio haciendo grandes cosas. Trabajamos creando estrategias de comunicación, contenido audiovisual y desarrollo de marca. Como punto de partida quiero contarles algo muy importante que nos ha pasado actualmente.
El día de mañana, 31 de octubre, estamos invitados a un encuentro que se llama Will Peace en Belfast, Irlanda del Norte, donde estaremos compartiendo pues, nuestra experiencia como estudio creativo, trabajando desde Ibagué. Cuando nos presentamos a la convocatoria, pues para ellos fue como muy interesante conocer la experiencia de un estudio creativo que desarrolle su trabajo desde el sur del Tolima, ¿no? Hay muchas cosas en común entre Colombia e Irlanda del Norte. Los dos tenemos un tratado de paz, entonces hace que tengamos experiencias muy interesantes que compartir. Y pues en este caso fuimos invitados para compartir experiencias. Eso es el día de mañana. Allí ya se encuentra una compañera del equipo, quien es la que va a estar encargada. Ella es Daniela Zuluaga. Bueno, este es el equipo. Nosotros pues somos un equipo multidisciplinar, somos entre diseñadores, comunicadores, realizadores audiovisuales. Entonces, la charla que se va a dar en Belfast es el rol de las industrias creativas en la reconciliación y la coexistencia pacífica. Tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy de ciudadanía y paz. Entonces, quiero primero que todo compartir un pequeño video que nos envió ella hoy, para que ustedes también sepan la importancia y vean el contexto en el que se está hablando, en el que mañana se va a compartir la experiencia del trabajo que se desarrolla en Ibagué, en el Tolima, en Colombia, y por qué es tan importante la labor que se está desarrollando desde acá, viéndolo en un contexto internacional. Ella es Daniela Zuluaga. Bueno, les quiero contar un poquito sobre Belfast, que está en Irlanda del Norte. Irlanda del Norte básicamente está en la isla de Irlanda, pero no hace parte de la República de Irlanda. Bueno, acá se han llevado a cabo muchísimos procesos de confrontación, pero básicamente el conflicto ha sido religioso. A día de hoy Belfast todavía sigue dividida, aunque no esté en conflicto. Ellos ya firmaron un acuerdo de paz, pero sigue dividida por comunidades protestantes y católicas. Lo que percibo yo es que también hay cuestiones de identidad allí asociadas. Es difícil construir la identidad alrededor de esto cuando es muy radical. Es decir, me identifico con lo católico, me identifico con ser irlandés o no, porque también tienen esos asuntos con hacer parte de la isla de Irlanda, pero no. Igual conservan aún muchas tradiciones irlandesas, pero hacen parte del Reino Unido, sin embargo no son británicos, es decir, no hacen parte de esta comunidad de Inglaterra, Escocia, etc. Entonces, un montón de cosas interesantes, y quiero mostrarles, bueno, esta pieza de street art, un mural que tengo detrás. No sé quién es el artista, pero quería compartírselas porque, de hecho, Belfast, junto a Berlín y a otra ciudad que ahora no recuerdo el nombre, es una de esas ciudades que tiene como política institucional, como política de ciudad, ser una galería de arte urbano, hacer de la ciudad una galería de arte urbano. Esta es una ciudad muy artística, con un legado cultural pues bastante amplio. Es una ciudad pequeña, pero bueno, han adoptado el mural como una de las formas de arte más importantes y poderosas para transmitir mensajes políticos, mensajes de reflexión. Y pues bueno, hay un montón de murales súper lindos que ya les iré mostrando, pero me parecía muy interesante compartirles inicialmente esto. Bueno, curiosamente, muchos de los murales que vieron ahí están realizados por colombianos. Seguramente hubo algún intercambio, alguna actividad, y cuando compartimos este video en internet nos escribieron diciendo quiénes eran esos artistas que no sabíamos quiénes eran y casualmente eran colombianos. Bueno, en cuanto a ciudadanía y paz, en nuestra experiencia, rápidamente les voy a contar. Bueno, nosotros comenzamos en España y desde el 2012 estamos trabajando acá en Colombia, con nuestra sede acá en Ibagué.
Y aquí fue el punto de partida, fue con una organización que se llama La Esquina del Barrio. Ellos trabajan con jóvenes en el sur del Tolima y con ellos empezamos a acercarnos a todo este contexto del trabajo social. Nosotros veníamos de un campo totalmente diferente, entonces empezamos a acercarnos a este contexto y vimos que, pues, que había mucho por hacer y cosas muy interesantes. Y nos empezamos a involucrar cada vez más en el trabajo. Pasamos de trabajar con La Esquina del Barrio, empezamos a trabajar con organizaciones. Descubrimos que el Tolima era una región súper importante para trabajar en todo el contexto social, y era porque el sur del Tolima había sido como el epicentro de muchos de los problemas sociales y de toda esa reivindicación. Entonces vimos que había otro contexto muy interesante que era el café. Entonces conseguimos un proyecto que fue con Starbucks, que era para trabajar en la responsabilidad social de la marca, que ellos compran el café en el sur del Tolima y se vende, pues, en las tiendas de todo el mundo. Y ahí nos empezamos a vincular en el proyecto, empezamos a hacer portafolio, empezamos a conocer más ONGs, ya dejamos de operar solo en el sur del Tolima y empezamos a viajar por diferentes regiones. Entonces hicimos Chocó, trabajamos con población indígena, con la Comisión Europea, trabajamos en Buenaventura. Hace poco estuvimos trabajando con los excombatientes en el Meta y Caquetá, en un proyecto ambiental. De hecho, miren esta foto, es increíble. Una parte quemada para ganadería intensa y una parte verde como debería de ser. Es increíble. Con Acción contra el Hambre, ONGs, Colombia hay muchísimas ONGs y organizaciones que trabajan en todo el territorio. Trabajamos mucho en La Guajira con proyectos de nutrición. Nosotros básicamente en esto somos prestadores de servicios, nos dedicamos a hacer todo lo que está relacionado con contenido audiovisual y creación de marcas para ellos, para hacer campañas, para recaudar fondos, para socializar sus proyectos. Este, por ejemplo, es un proyecto que hicimos con un artista muy famoso de España que se llama David de María, y con él estuvimos haciendo una campaña para recaudar fondos en España, y él vino hasta La Guajira y estuvimos grabando un video. Primera experiencia sobre el terreno, mucha alegría, pero a la vez pues retroce un poco por dentro. Supera todo lo imaginado en estas horas de vuelo que hemos venido de Madrid hasta aquí. Lo bueno de ver la labor de Acción contra el Hambre, en este caso que el pequeño está cogiendo peso, que ya pues sí conocen el sistema de la depuración del agua para que no tengan gastroenteritis constante y vuelvan a recaer en la deshidratación. Y sobre todo el contacto humano, porque yo... Lo fácil es que te abracen, que te toquen. Que abrazaba a mi hijo. Chuchu. Ya tenemos el single. Bueno, acá es muy importante, llega un momento en que conocemos varias organizaciones que trabajan en Colombia, empezamos a ver cómo funciona, a tener como la experiencia necesaria para darnos cuenta de que ya podemos pasar de ser prestadores de servicios a ser operadores de proyecto. Entonces ahí es donde vamos a optar por primera vez a presentarnos para desarrollar un proyecto global que contenga pues todos los componentes que nosotros ya veníamos desarrollando para otras organizaciones, pero en este caso era presentarnos nosotros para hacerlo pues a nuestra manera. Entonces ahí fue que logramos desarrollar el proyecto Contando Mi Pueblo. Fue un proyecto que se desarrolló en el sur del Tolima, en Planadas, Ataco, Río Blanco y Chaparral. Fue un proyecto financiado con fondos de USAID. Era una estrategia de comunicación para jóvenes. Básicamente pues tenía radio comunitaria, tenía diseño participativo, y todo era generar empatía en los jóvenes, generar interés en los jóvenes por las cosas, por lo que queríamos socializar. Teníamos un tema muy denso que era gobernabilidad.
Entonces teníamos que generar una empatía para que ellos estuvieran con nosotros. Entonces simplemente teníamos que compartir nuestra experiencia y acercarnos a ellos. Nosotros, además de trabajar en lo social, trabajamos con la música, entonces era una manera muy fácil de acercarnos a ellos, porque íbamos a generar una confianza y íbamos a hablar en términos que a ellos les iban a gustar, ¿no? Hablar de música, hablar de cosas actuales. Eso hacía que ellos tuvieran mucha más empatía con lo que íbamos a desarrollar. Por ejemplo, esto es un testimonio de un compañero que hizo parte de Contando Mi Pueblo. El proyecto Contando Mi Pueblo de FTZ Studio supuso muchas cosas para mí. Creo que es una gran experiencia poder trabajar con temas de gobierno abierto y poder compartir con muchas personas que en su territorio, en su región también estaban con las ganas de poder hacer algún cambio significativo desde el ámbito de la comunicación y la radio, que es algo muy importante para nuestra sociedad hoy en día, como también tener líneas de comunicación con cada integrante del proyecto y justamente con los que nos están capacitando para poder hacer de este país un país mejor. Bueno, ya con esto finalizo. Como mensaje y como conclusión, pues los invito a que le cojan mucho amor a este trabajo, todo lo que puedan aportar a construir un mejor país, pues va a ser el legado que van a dejar. Es muy importante desarrollar proyectos, darle rienda suelta a la imaginación, y todo eso se puede convertir el día de mañana en una oportunidad de vida, en una manera de ganarse la vida. Trabajar en lo social no significa que todo tenga que ser gratis y que no puedas tener un trabajo remunerado. También se puede trabajar, tú también puedes tener unos ingresos a partir de trabajar con comunidad, y además estás aportando al desarrollo social del país. Si queremos cambiar el mundo, vamos a divertirnos en el intento. Esa es la frase con la que vamos a Belfast, y esa es la conclusión que tenemos allá y la que queremos compartir con ustedes. Pásenlo bien, disfruten cuando hagan las cosas, no lo hagan por obligación, háganlo por placer y no hagan nada que no quieran hacer. Adiós. Bien, a continuación, la palabra entonces para Doris Tizoy, quien viene de la Oficina de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Tolima. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre, como ya lo dijeron, mi nombre es Doris Tizoy. Soy indígena perteneciente al pueblo Inga. ¿Hay personas indígenas aquí? Todos. Qué bien, gracias. Y decirles que un saludo muy especial por parte de todo el movimiento indígena, y permítanme por favor quitarme la camiseta institucional, porque realmente creo que la experiencia va desde lo social. Creo que una de las preguntas que nos hacía la moderadora era cómo articulábamos nuestra experiencia organizativa frente al tema de comunicación. Pienso que el tema de comunicación para las comunidades indígenas o para la sociedad en general debe ser muy importante, porque es el instrumento, digamos, que nos permite generar procesos, o por lo menos ser el facilitador de esos procesos que hace la comunidad. Dentro de lo que podría yo decirles de la experiencia de pronto organizacional, personal, creo que la comunicación social puede basarse, digamos, en Colombia, en un proceso que ha venido generándose. En Colombia hoy tenemos más de 500 emisoras comunitarias, de las cuales muchas de ellas son indígenas. El gobierno colombiano, a pesar de su línea política, ha dado y ha otorgado esas comunicaciones sociales, pero esas emisoras, sin embargo,
el sostenimiento que tienen estas emisoras no es sencillo y muchas veces se deja a la deriva. Eso quiere decir que no hay como un apoyo permanente del Estado colombiano frente a eso. Y la organización nacional, en este caso la UNIC, ha generado todo un proceso para poder, digamos, capacitarse, autocapacitarse y poder hacer un trabajo de comunicación social desde el enfoque indígena para poder transmitir la voz indígena. Eso significa que es no solamente agarrar un micrófono de pronto como lo tengo yo en este momento y expresar algunas ideas, sino también tener el poder de decidir y expresar desde nuestras propias palabras, expresar y decidir cuál es nuestro proceso, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son aquellas proyecciones que queremos para una construcción de comunidad, de pueblo y de país. En ese orden de ideas, tanto el tema que viene ahora, Ciudadanía y Paz, hace que nos remontemos también, y desde el movimiento indígena siempre hablamos sobre una Colombia multiétnica y pluricultural, y donde el movimiento indígena ha hecho un trabajo bastante fuerte por el reconocimiento de esos derechos, los derechos y obviamente también los deberes que tenemos para con esta sociedad. Pero esos derechos tienen que ser vislumbrados, vistos desde el marco propio, y muchas veces cuando se habla de esos derechos vienen a hacerse inclusive una violencia comunicacional también. Cuando se habla de los derechos de los pueblos indígenas o se habla de los derechos de las comunidades indígenas, en muchas ocasiones tenemos violencias en la sociedad, y eso se expresa cuando a ti te dicen, bueno, y es que este indio lo quiere todo, a él se le da todo, a él se le entrega todo, o en la misma institución, dice, ya tiene hartos derechos, ya tiene garantías de derechos, ¿qué es lo que más quieres? Eso se genera, digamos, en una violencia institucional. Yo aspiro que en la Universidad de Tolima no sea así, pero conociendo un poco más otros espacios, uno mira esa parte de violencia, y que obviamente se refleja en los espacios comunicacionales sociales. Eso nos lleva a mirar un poco más que debe verse a las comunidades indígenas como, o reconocerse dentro de las comunidades indígenas, la existencia, digamos, diversa que existe en nuestros pueblos. Y yo lo llevo de esa manera porque en el departamento del Tolima existen varios pueblos, o por lo menos familias de pueblos indígenas que aún perviven en este territorio. Lastimosamente, y lo escuchaba antes de ayer, el lunes, cuando una funcionaria de Prosperidad Social decía, en el departamento del Tolima no hay indígenas, o por lo menos a nivel nacional no sabe que existen comunidades indígenas en nuestro país. Y es muy triste que una institución del nivel nacional nos diga eso, cuando tiene una institución bastante grande, que es el Ministerio del Interior, tiene una oficina de asuntos indígenas y tiene, digamos, en la territorialidad, y todo el sur del Tolima, como decía mi compañero acá, es representativo para el Tolima, y es el pueblo Pijao. Entonces, para contarles un poco, el departamento del Tolima cuenta en este momento con 196 comunidades indígenas, de las cuales 87 son resguardos indígenas, para la información de ustedes, y están ubicadas al sur del departamento. 193 de ellas pertenecen al pueblo Pijao, son del pueblo Pijao y son originarios de este territorio. Pero compartimos este territorio también
con familias o comunidades pertenecientes al pueblo Nasa, que son originarios del Cauca y Valle del Cauca. Ellos están esencialmente en 2 municipios, también al sur del departamento. Y aunque no están organizados mediante cabildo o comunidad, existimos más o menos unas 20 familias Inga, perteneciente al pueblo Inga, originarios del departamento del Putumayo, y que estamos hace más de 40 años acá. Entonces, con ello compartimos también, aquí hemos podido evidenciar que hay más o menos familias, 2, 3 familias del pueblo Huitoto, de Guayú. Con lo que quiero llegar a la conclusión para que ustedes tengan conocimiento es que ya el Tolima tiene que verse, me regreso un poco, y hay por cuestiones de violencia, desplazamientos silenciosos, se le llama eso, desplazamiento silencioso de familias en Vera que llegaron al departamento del Tolima y se ubicaron en el municipio de Mariquita. En este momento son alrededor de unas 30-50 familias y están allí asentadas en la periferia, en un sitio de invasión, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el panorama del departamento del Tolima, ya no es un departamento con un solo pueblo, sino que ya empieza a enriquecerse esa perspectiva cultural, si ustedes lo quieren ver así, una perspectiva cultural indígena ya mucho más amplia, donde puedes compartir con comunidades o familias en Vera, Pijao, Nasa, Inga, Guayú, y que están aquí y que son parte o somos parte de esta sociedad, y con todo lo que eso significa. Pero significa también que nos vean como parte de esa ciudadanía, como esa construcción de ciudadanía que también hace parte de la paz. Digamos que cuando se ve al indígena desde esa perspectiva, desde el espacio de ser ciudadano, también hace parte también de reivindicar y de reconocimiento de esa persona. Entonces, eso es importante. Y llegando también a la ciudadanía y la paz es el poder, lo que decía también hace un momento nuestro compañero, la participación. Pero la participación no es solamente una participación estática. La participación para las comunidades indígenas es una participación que sea con poder de decisión, ¿sí? Porque de nada sirve de que tú me brindes o me escuches un momento, pero no tenga yo el poder de poder construir con el otro esa parte social, ¿sí? Poder decidir y poder construir conjuntamente es algo que siempre ha tenido el movimiento indígena. Bueno, por otra parte, ya recayendo un poco dentro de la universidad y de la academia, les puedo decir que desde mi experiencia personal he podido, bueno, no he tenido la oportunidad con la Universidad del Tolima, pero con la Universidad de Ibagué tuvimos una experiencia muy bonita con unas chicas que son precisamente como ustedes tienen su carrera, comunicadoras sociales. Están en su última parte, digamos, de trabajo académico, y ellas hicieron una experiencia bastante provechosa. Nosotros apoyamos junto con mi compañero que es Pijao, apoyamos, digamos, como guiándolas en el sentido de conocer a las comunidades indígenas y vislumbrar desde esa experiencia la comunicación social. ¿El trabajo en qué consistió? Consistió primero en mirar un poco un tema. El tema fue reparaciones colectivas. Al inicio de reparaciones colectivas
realmente ellas no vislumbraban por qué reparaciones colectivas. Para las personas que están aquí, reparaciones colectivas está en el marco de la ley 1448, que es la ley de víctimas, ¿sí? Y ellas muy juiciosamente prepararon primero un formato para llegar a la comunidad, llegar y hacer, digamos, el escrito pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Bueno, pero cuando llegaron allá, y una de las cosas que nosotros siempre planteamos es que para poder conocer al otro tú tienes que caminar con el otro, ¿sí? En las comunidades indígenas no vas a llegar pregunta-respuesta, ¿sí? Y si te la dan, eso tiene otro contexto, porque para las comunidades indígenas todo es integral. Si tú me hablas del medio ambiente, me tienes que hablar del ser humano. Si tú me hablas del ser humano, me tienes que hablar de la tierra, me tienes que hablar de otras cosas, porque todo es integral. Entonces, cuando llegaron allá, pregunta-respuesta, pues no dio resultado. Así de sencillo. Y empezaron ellas a caminar con las personas, con las comunidades, con la autoridad, y se empezaron a involucrar dentro de los procesos comunitarios y empezaron entonces a entender la importancia de conocer mucho más a fondo, y entonces ellas ya no hacían la pregunta hacia afuera, ellas se hacían la pregunta hacia ellas mismas. Y una de las cosas que nos pareció interesante era que decían, bueno, si hay una restitución, debe haber una reparación, debe haber un problema allí. Vislumbremos cuál es ese problema. Y si hay restitución y si hay reparación, entonces, ¿cuál es el conflicto? Y empezamos a vislumbrar. Y una de las cosas que nosotros les decíamos, van a descubrir muchas más, y ver el contraste y empezar a cuestionarse y cuestionar al otro, así sean indígenas, a cuestionar identidad, cultura, digamos, diálogo, compromiso, todo eso hizo que el resultado de eso fueran conceptos para la misma comunicación social, que era el tema que ellas estaban trabajando. A lo que llevo yo es que es importante, y creería yo que como comunicadores sociales y como ciudadanos, como la paz que queremos construir, es también ver en el otro esos procesos, conocernos mutuamente, bajarnos de la parte cultural, y lo digo desde la parte indígena también, porque no solamente es que el otro se baje y me entienda, sino que yo también me baje y entienda al otro, ¿sí? Porque somos dos sociedades, y si lo vemos como hace un momento lo decía, que hay varias culturas, pues nos toca bajarnos a todos a un nivel, y debemos encontrar los puntos de encuentro, porque si no encontramos esos puntos de encuentro no nos vamos a entender, no nos vamos a comprender. La interculturalidad empieza entonces a jugar un espacio muy importante dentro de estos procesos. Cuando yo me bajo y conozco la cultura, conozco tu organización, conozco tus formas de pensar, de cómo te comunicas, de cómo te transportas, de cómo vives día a día todos esos procesos familiares, organizacionales, comunitarios, pues voy a entenderte, ¿sí? Y una de las cosas por la cual yo me decidí a estudiar administración pública era porque cuando yo inicié en el movimiento indígena, que inicié muy joven, realmente nací inga, pero inicié el proceso de organizativo a los 14 años, no me pregunten mi edad, por favor. Entonces, llevo bastante tiempo en el movimiento indígena. Y una de las cosas que yo no entendía cuando era muy joven
Y cuando teníamos que hacer toda una negociación con el gobierno y una negociación con todas las entidades, nosotros nos matábamos la cabeza, y créanme que nos matábamos mucho la cabeza, cómo eran las estrategias, cómo teníamos que hablar, qué teníamos que decir, qué teníamos que pedir, qué teníamos que hacer. Y siempre terminaban dándonos en la cabeza. Entonces, pero no entendíamos realmente. Porque, aunque para mí es así, yo hago nuestro movimiento indígena, claro, si usted va al movimiento indígena, no lo conoce, pues va a ser terrible porque usted no va a entender cuáles son las formas organizativas locales, regionales, nacionales, internacionales y demás, ¿cierto? Y cómo eso se maneja, se elige, se pone, ¿cierto? Igual. Entonces nosotros no entendíamos, por lo menos yo no entendía esa estructura del Estado. Y una de las cosas que yo dije, yo tengo que entender esta estructura del Estado, porque si no, esto no va a ser fácil para mí, y no es fácil, y muchos de nosotros hicimos eso, entender la estructura del Estado, y por eso también es importante que ustedes como comunicadores sociales conozcan esa estructura, porque si no, como decía él, hemos iniciado un proceso de proyectos y ya sabemos que lo podemos hacer. Bueno, creo que más adelante podemos conversar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación le damos la palabra a Juan Gómez de Rutas del Conflicto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a abrir la presentación y ya. Bueno, pues traía presentación, pero también si hay internet podemos navegar mejor el sitio. Yo soy periodista, ¿todos me escuchan? Sí. Gracias. Suena como duro, ¿cierto? Yo soy periodista y trabajo en este proyecto. El diseño está un poquito cascado porque pues, fue la versión 1.0 de Rutas ya hace más de 4 años. Y pues a veces me cuesta un poco explicar qué es el proyecto, pero voy a tratar de, en el tiempo que se nos dio, contarles varias cositas de lo que hacemos en relación obviamente a este espacio. Rutas es un medio de comunicación independiente. Nosotros somos un grupo de periodistas, todos muy jóvenes, la media de nuestra edad es más o menos 23, 24, y trabajamos en varias cosas, pero principalmente todo tiene un par de objetivos comunes. El primero es aprovechar el uso de tecnologías digitales para explicar a profundidad y de manera contextualizada el conflicto armado en el país. Digamos que partimos de una base, y es que todos los del equipo, todos muy rolitos de Bogotá, no entendemos pues el conflicto como tal, como que de tanta difusión que hay en la prensa, pero diaria, sin mucha contextualización, a veces se volvía paisaje y la verdad no entendíamos quiénes eran quiénes, qué se ganaba, qué se perdía en esa guerra, y lo importante que era mirar el conflicto de manera territorial. Entonces desarrollamos una serie de herramientas que intentan aproximarse, digamos, de alguna manera a estos conflictos, diferentes conflictos desde hace ya bastantes décadas. Intentan también ser un portal, una puerta, para que los sobrevivientes de estos hechos puedan contar sus historias. Entonces nosotros no somos periodistas, digamos, como que hagamos noticia o algo así, no estamos atados a la coyuntura. Entonces en general, pues el ejercicio es muy rico porque tenemos, digamos, nuestro tiempo en proyectos de mediano y largo plazo para acercarnos pues a las comunidades con todo el respeto, pues sin revictimizar ni nada, y todo el tiempo. Entonces eso es algo como muy valioso de lo que me gustaría partir. Así comienza Rutas. Entonces, este primer mapa, ¿alguien lo ha visto alguna vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué creen que es? ¿Alguien? Bueno, esos puntos que ven ahí fueron el resultado de una investigación de 8 meses en la que 4 periodistas documentaron más de 700 masacres perpetradas en el país desde 1980. Más o menos eso en texto son como unas 1200, 1300 páginas.
En este momento, digamos que al ver el mapa, que de hecho es muy chocante, y es más chocante saber que solo es la quinta parte de las masacres que se perpetraron en el país, según números del Centro de Memoria Histórica, digamos que es una forma, me parece a mí, no sé, me dirán ustedes, muy sencilla de contar de alguna manera el tema de las masacres, más que tener pues el libro de 1200 páginas. Más sencillo aún es tratar de consultar cada uno de estos hechos a profundidad cuando van, digamos, a cada uno de los registros. Lo que hicimos y lo que nos concentramos fue recogiendo y cruzando información, sobre todo de registros periodísticos de nuestros compañeros, colegas Verdad Abierta, no sé si los conozcan, es un medio especializado en cubrimiento de conflicto, también pues de información académica como la del CINEP, que tiene una base de datos pues muy buena, que llevan mucho tiempo documentando, también registros de prensa y demás, digamos como organizaciones académicas, pudimos hacer este registro. Si se fijan en cada uno de los registros van a encontrar como una información básica, como una ficha. Esto es muy 5W, aquí la mayoría son comunicadores, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no es comunicador o periodista? Todos. Bueno, entonces podemos entendernos, excepto, bueno, su merced, entonces yo voy a tratar de no ser tan, no hablar de fulles y de, sino... Este es, en el primer párrafo normalmente son, digamos, como un párrafo muy directo de 5W, qué fue lo que pasó. Luego tratamos de hacer alguna referencia de quiénes eran las víctimas, si había entre ellos líderes sociales, si había entre ellos miembros de comunidades indígenas, si había, por ejemplo, profesores, si había sindicalistas, si había, pues tratamos como de explicar un poco quiénes eran estas personas. Y también un contexto tanto del grupo armado que había perpetrado la masacre, los responsables, y también del contexto de violencia en la época, algo pues una información un poco sencilla que pudiera más o menos contextualizar todo este asunto. Obviamente se queda superficial frente a todo lo que hay que explicar. Fue así como, digamos, nace el proyecto. Nosotros, digamos que aquí arranca como todo un ejercicio muy valioso en el que nos empezamos a preguntar esta información de qué nos sirve, aparte de obviamente dimensionar de alguna manera la violencia vivida en el país. Entonces empezamos a notar que muchas de las masacres se agrupaban en muchos de los lugares sobre nuestra geografía y que eso también hablaba de distintas prácticas que estaban atadas, por ejemplo, a la propiedad de la tierra, en algunos lugares, de muchos despojos. Empezamos a ver que muchas de estas masacres también resultaban ser en comunidades ribereñas, al lado de nuestros ríos, por ejemplo, o que muchas estaban también armando esas rutas del conflicto que abrían pasos estratégicos para sacar droga o meter armas al país. Entonces fueron, digamos, como después de un análisis de habernos sentado y haber unido más integrantes al proyecto, empezamos a preguntarnos esta información también como fuente de información, porque también se puede, digamos, como consultar de manera con estos filtros de búsqueda o con un motor de búsqueda sencillo, un ejercicio pues como común de estructuración de base de datos que nos podían decir estas historias. Entonces lo principal que arrancamos a hacer luego de esto surgió por este botoncito que tengo aquí que se llama Tu Memoria Cuenta. Este botón tiene un único propósito y es que usuarios, normalmente las personas que nos han escrito desde que lanzamos la aplicación en marzo del 2014, son sobrevivientes de estos hechos, familiares también y testigos como de las comunidades, que nos cuenten cuál información dentro de estos registros, uno, es imprecisa, y les digo por qué, porque la mayoría de información viene por parte de los victimarios y viene un ejercicio de abundantes confesiones en versiones libres de Justicia y Paz, donde exparamilitares, uno de los crímenes más recurrentes que confesaban eran las masacres. Entonces, por el volumen de datos también y la inoperancia de la justicia no se contrastó la versión en realidad con los demás protagonistas de los hechos. Eso en cuanto a, digamos, corregir información imprecisa y también en agregar información que no estaba originalmente en la base de datos, en un ejercicio, digamos, de memoria colectiva de alguna manera, por así decirlo, de periodismo participativo, periodismo ciudadano, que también han llamado, pero pues no me gustaría limitar el ejercicio de la base de datos a un tipo de periodismo, porque aquí confluyen como muchas formas de hacerlo.
Entonces fue así como empezamos a viajar pues con muy pocos recursos, pero con todas las ganas del mundo, a los diferentes lugares del país en donde se estaban agrupando las masacres, para hablar pues con los sobrevivientes de las mismas que nos empezaron a escribir al portal. De este ejercicio pues están todos los aprendizajes, pues un tema tanto como para la praxis del periodismo, creo yo, y es este ejercicio que normalmente nosotros cuando publicamos algo ponemos las manos sobre el fuego, ¿no? Con nuestra, digamos, esta es la verdad, y esta no es la verdad. Este es un ejercicio de muchas verdades que necesitan ser más incluyentes y necesitan más voces para de alguna manera realmente tener una radiografía cada vez más completa de lo que hemos vivido y algún día, digamos, como pasar la página, construir esa paz que tanto anhelamos, que a veces se ve como tan difusa y se nos escapa de las manos. Entonces, nada, arrancamos a hacer estas documentaciones y el otro gran aprendizaje fue sobre todo, pues como decía ahorita Doris, para conocer a alguien tienes que caminar con esa persona. Y en este caso lo que intentamos fue hacer eso. Gente no víctima, citadina, alejada de esa vaina, caminando con sobrevivientes del conflicto, quienes nos enseñaron pues sus vidas, nos las contaron, quienes quisieron. Obviamente hay mucha gente que aún no quiere hablar porque todas las razones, digamos, como personales que hay alrededor, y son completamente respetables y entendibles, pero quienes sí lo hicieron, digamos que sí nos demostraron bastante sobre, no solo, no nos enfocábamos en cuénteme la masacre, sino cuénteme usted en ese momento qué estaba haciendo, o su familiar, a qué se dedicaba, cómo era un día suyo. Listo, después de los hechos, ¿cómo ha hecho para que hoy sus hijos estén estudiando en la Universidad del Tolima? ¿Qué está haciendo ahorita para que los muchachos hayan abierto pues una peluquería, o la estrategia pues de resistencia de todas estas personas que son valiosísimas, y los invito a conocer este proyecto? Pues tengo muy poquito tiempo y quisiera mostrarles más cosas, pero sí les hago una invitación muy especial a que se acerquen a estos testimonios, quienes no conozcan mucho del tema, y pues que básicamente aprendamos y nos comuniquemos con ellos. Próximamente vamos a estar publicando un libro para que bajemos de internet toda esta información, porque es, digamos, en medio de las estrategias que tenemos, lo importante es que esto llegue a los protagonistas, a las comunidades que también han servido no solo de fuentes, sino compañeras de trabajo del proyecto. Entonces, nada, ahí arrancamos con un proceso muy chévere en el que la creatividad, así como hacen en FTZ, ha sido nuestro norte. Empezamos a preguntarnos, listo, tenemos esta metodología, tenemos esta información, ¿qué vamos a hacer con estas bases de datos? ¿A qué nos vamos a concentrar, ya que hay tantas ganas de trabajar? Lo primero que hicimos fue unos pilotos que desembocaron en estos proyectos. Este proyecto ya lo lanzamos hace muy poquito, pero pues el piloto lleva más o menos unos 3 años hasta que por fin pudimos conseguir el dinero. Y se llama Tierra en Disputa, junto a nuestros amigos de Verdad Abierta y financiados por Cooperación. Lo que hicimos fue hacer un ejercicio similar de las masacres, pero con casos de despojo de tierras y también abandono forzado y compraventas masivas, mejor dicho, casos de desposesión de tierras atados a la historia del conflicto. Aquí hay más de 50 casos que también pueden ser filtrados con motores de búsqueda, por ejemplo, tipo de comunidad, departamento y negocio que está, digamos, ahí relacionado. Y esta base de datos tiene, pues, no solo una tecnología un poquito más funcional, por así decirlo, sino nosotros lo llamamos nuevos juguetes para entender y también ayudar a la comprensión de todas estas historias que, pues, no sé si ustedes alguna vez han estado en contacto con temas de restitución de tierras. ¿Alguno? ¿No? Bueno, pues les cuento que son muy complejos cada caso. O sea, cada caso tiene su particularidad, cada caso tiene es una vaina muy difícil. No quiero decir que las étnicas, por ejemplo, cada caso es un tema o sea, para comprender realmente hay que hacer un ejercicio analítico muy bravo. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no metemos todo esto en una base de datos y empezamos a hacer un ejercicio similar en el que podamos, por ejemplo, mostrar una documentación a profundidad? Por eso digo, no solo es datos, no solo es ciudadano, esto también es periodismo en profundidad. Y luego de contar la historia, mostremos unas herramientas que nos permitan aumentar esa comprensión, que es al final ese objetivo, que los que como nosotros antes en la ciudad no entendíamos,
Y ahora estamos intentando entender pues que sean más, sobre todo esta generación que se acerca a estas tecnologías, quienes de alguna manera puedan serles útil. Y aquí, por ejemplo, que esto me parece genial, es una especie de mapa de relaciones. No sé si alguna vez han visto algo así. Lo que hace uno es tener varias bases de datos. Entonces aquí tengo casos de despojo, aquí tengo personas relacionadas o protagonistas de esos despojos, que puede ser Víctor Carranza, funcionarios corruptos, empresarios, grupos armados, etc. Y aquí tengo empresas, directamente los nombres de las empresas. Entonces lo que yo hago es una relación varios a varios con una operación matemática muy sencilla en la que puedo ver, digamos, cuáles son los papeles de todas estas personas. No sé si supieron que en la JEP entonces estos terceros involucrados en el conflicto no van a ir obligatoriamente sino voluntariamente. Bueno, pues es una manera para hacer presión. Aquí hay mucha gente que debería pasarse por allá pronto. Este tercer proyecto que les quiero mostrar hace un ejercicio similar, pero en los ríos del país. Entonces voy a alejar un poquito. Bueno, este proyecto comenzó sobre todo pensando en lo que les decía ahorita de las masacres. Veíamos una relación directa entre la masacre y la desaparición forzada. Miles de personas, decenas de miles de personas fueron arrojadas a ríos, a fosas comunes, a zonas, digamos, escenarios complejos de búsqueda como zonas de frontera, hornos crematorios en norte de Santander, no sé si conozcan esa historia, sí, aquí también pasó, y diferentes lugares, pues que ha sido, pues es hoy mandato de la nueva unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, encontrarlos, o al menos, como bien han señalado, y me parece que es un primer ejercicio válido, acompañar a los familiares en la búsqueda. Eso plantea muchos interrogantes interesantes frente a cuáles son las posibilidades reales de recuperación, sobre todo en ríos, para no abrir falsas expectativas a las víctimas. Aun cuando hay unas tecnologías pues como que se van a empezar a experimentar, no van a ser muchos, pero sí la unidad está pensando en acompañar a estos familiares en el proceso, paso a paso, cosa que nunca ha pasado desde el Estado, pues. Entonces la creación de esta unidad fue un mandato de las víctimas dentro de la Mesa La Habana, justamente porque nunca se les tomó en serio. Entonces nosotros pensando un poco en, bueno, ¿qué podemos hacer para aportar un poco en este momento del país? Pensando en, tenemos esta tecnología, esta experiencia, ¿cómo podríamos moldear un proyecto que pueda cumplir, digamos, una función útil frente a una posible búsqueda, dado el caso que realmente estén las tecnologías, y responder, bajar todos esos mitos de que si es fácil o si es demasiado difícil o es imposible o nunca se ha hecho este tipo de búsquedas? Entonces lo que hicimos fue poner también una base de datos a partir de una que tenía el centro sobre cuerpos hallados en restos hallados en cuerpos de agua. Lo que hicimos fue un filtro. Había 3.500 registros, encontramos más de 1.000 en ríos, y de esos 1.000 buscamos pues los ríos que más tuvieran cuerpos encontrados, y acá sacamos 44 ríos que fueron, digamos, como los que alcanzamos a hacer con el equipo, junto a Consejo de Reacción, que es otra asociación de periodistas. Un equipo de más de 20 personas estuvo trabajando detrás de este proyecto, y lo que hicimos fue básicamente una documentación también, río a río, de qué era lo que había pasado. Entonces, así como en los demás proyectos, lo que pueden encontrar es una documentación de lo que encontramos. Repito, no es la verdad, es lo que encontramos. Y a partir de esa base, que está contrastada, que igual es una información periodística rigurosamente contrastada, uno puede empezar a sumar y actualizar estos registros, que es un poco como las ventajas que nos ofrece la red, en extensión y en actualización. Ya luego pues pueden ir a los ríos, por ejemplo, para hacer varias búsquedas de varias formas. Estamos ahorita desarrollando unos motores de búsqueda un poco más sencillos. La segunda parte del proyecto empezó hace un par de semanas, y vamos a estar haciendo una documentación a profundidad del río Cauca, al igual que hicimos el del río Magdalena, que está aquí, que los invito también a recorrerlo. Y la idea es justamente poder aportar información valiosa en el posicionamiento de la verdad como un bien público en este momento tan importante en el que, si bien la memoria es algo, digamos, que ya hemos posicionado de alguna manera como sociedad, nos toca dar ese otro paso
que es ir a la verdad. Feliz coincidencia, el periodismo busca básicamente por inercia la misma cosa. Entonces creo que pueden hacer muchos aportes ustedes también desde lo que documenten, sea el caso que esto les interese. Y ya como para terminar un poquito, les quiero mostrar un par de cosas que hemos hecho, también para experimentar nuevas narrativas con otras formas pues, de visualización o de acercarnos a estas realidades. Este, por ejemplo, les va a ser particularmente familiar. ¿Por qué? ¿Alguien reconoce ese pueblo de pronto? Queda en el sur del Tolima. ¿Alguien se arriesga? Puerto Saldaña, sí señor. Puerto Saldaña, sí señor, en Río Blanco. Lo que quisimos hacer fue un piloto en el que pudiéramos usar drones y tecnología virtual 360, las gafitas, para intentar hacer un recorrido en el que no solo se reconstruyan los hechos de violencia, que es al final la cortina o la excusa, sino que a partir de ahí de realmente podamos dar una noción de cuál fue el tejido social que se perdió y que se está reconstruyendo actualmente en el pueblo. Entonces a través de, básicamente tú te pones las gafas y arrancas a navegar. Estos son todos los que queremos hacer, pues en la medida en que crean en el proyecto. Este piloto fue financiado por el Rosario, donde soy profesor. Y pues ya después de esto lo que uno hace normalmente con estos proyectos es coger un piloto, decir, vea, con estos 10 pesos hice esto, y puede quedar más chévere con 100. Entonces, si usted quiere ser socio, pues hágale y ahí arrancamos. Normalmente la cooperación internacional, al menos en lo que tenemos experiencia, que tampoco es que sea mucho, nos ha funcionado así, y así es un poco el ejercicio. Aquí está una de las habitantes como dándole la bienvenida a la gente antes de navegar. Entonces uno básicamente puede con las gafas empezar a viajar pues, por los diferentes lugares. Puede pararse también en el mapa, pues, donde están los diferentes puntos. Hay unos lugares en donde se reconstruyen tanto las historias del colegio, por ejemplo, o el nuevo parque que están montando, cuáles son esas iniciativas también, reconstrucción física, material del pueblo que quedó destruido después de aquella toma y masacre de la guerrilla de las FARC. Bueno, pues nada, también quisiera mostrarles antes de sentarme y dar la palabra a Nigna, que tiene una experiencia muy chévere que también quisiera que la escucharan, que es Educapaz, un proyecto muy bonito en el que estamos colaborando nosotros, Rutas. Es, por ejemplo, este ejercicio, bueno, me perdonarán lo negrito que se ve, es que la semana pasada hicimos el cambio de servidor de la página, entonces todavía hay cositas que arreglar. Pero básicamente lo que hace esta herramienta, por ejemplo, y para que vean las diferentes utilidades que tiene, es algo muy sencillo realmente, o sea, no se necesita ser ingeniero ni programador para usar esta tecnología, por ejemplo, que es Google Fusion Tables, una herramienta gratuita, 3 pasos y ya está, en donde identificaron los diferentes grupos paramilitares que han delinquido en Colombia desde finales de los 70, también, digamos, un rastreo tanto del ejercicio que hicimos con masacres como de otros expertos, como María Teresa Ronderos en su libro Guerra Reciclada, no sé si lo han de pronto escuchado. Y la idea fue mostrar el avance de los grupos paramilitares en el país año a año con información, alguna información para explicar cuál era como la movida en el territorio. Ahí vemos varias expansiones paramilitares, la de los 80, cuyo epicentro era sobre todo el Magdalena Medio. Luego, por la guerra con Pablo Escobar, en el 90, algunos grupos, digamos que dejan tener injerencia territorial, pero ya habían tenido alguna influencia nacional. Y ya luego en los 90, sobre todo en el 94, ustedes saben, están los hermanos Castaño desde Antioquia, Urabá, bajan por Córdoba y empiezan pues a expandir la máquina y las franquicias paramilitares por todo el país hasta que se comen esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación, entonces, la invitación a Nigna Camargo de Educapaz. Bueno, 2 minutos para respirar después de esta presentación, por favor.
Bueno, antes de hablarles de Educapaz, yo quisiera tomarme una licencia poética. Y es contarles que, además de trabajar en Educapaz y de haber hecho un máster en pedagogía, estudié literatura. Entonces me parece curioso porque siento que estamos como en dos extremos de eso que llamamos la verdad. Y pensando en esta presentación, recordé un libro que usé mucho en mi tesis, que se llama Presencias reales, hay algo en lo que decimos. Y dice, cualquier cosa puede decirse y en consecuencia escribirse sobre cualquier cosa. Apenas nos detenemos para observar o apoyar este lugar común y sin embargo lo habita una enigmática enormidad. Entonces, yo quería iniciar planteando que aquí podrían estar ustedes en el lugar de lo verificable y aquí estaría yo en el lugar de lo verosímil, que es más o menos una mentira bien dicha. Y entre los dos existe, desde mi perspectiva, el lenguaje. En este mismo libro, Steiner plantea que el hombre es finito en muchos aspectos, ¿no? En un aspecto, por ejemplo, es en el tiempo. Por más que estiremos, hagamos más longeva la vida de un hombre, hay un momento en que termina. Pero el lenguaje para el hombre es infinito, ¿no? Entonces podríamos decir que el hombre es un animal de lenguaje. Otra cosa que yo creo que nos acerca y nos aleja al mismo tiempo es la confianza. Creo que en el caso del periodismo podemos hablar como de la confianza en los hechos. Y en el caso de la literatura hablamos de la confianza en el significado, en que las cosas, las palabras dicen las cosas, ¿no? Que es un poco lo que también Steiner llama la entrada del hombre en la ciudad del hombre, ¿no? Acogemos al hombre en la ciudad propia, que es la ciudad del lenguaje. Y, digamos, el quiebre de eso en literatura se entiende como toda esa época del futurismo, ultraísmo, ¿no? Que básicamente lo que dice es que ya la palabra no significa nada, ¿no? Que lo más interesante de la palabra es que no significa nada, ¿no? Mallarmé decía que lo más bonito de la rosa es de la palabra rosa es la ausencia de toda rosa. Y yo creería que esa misma fractura se da un poco en el periodismo, en esto que hemos llamado la posverdad, ¿no? Ya no hay confianza en los hechos. Y todo esto está atravesado por la experiencia, ¿no? Nuestra experiencia, que es en últimas lo que yo pienso que podría acercarnos a algo que pudiera parecerse a la verdad. Y que tiene todo que ver con la educación y la construcción de ciudadanía. Entonces, para hablar de la experiencia, yo traje algunas citas. Esta es de una mujer periodista rusa que se dedicó a recoger testimonios de mujeres que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Y dice, hablando de la guerra, empiezo a entender la soledad del ser humano que vuelve de allí. Es como regresar de otro planeta o de otro universo. El que regresa posee un conocimiento que los demás no tienen y que solo es posible conseguir allí, cerca de la muerte. Si intenta explicar algo con palabras, la sensación es catastrófica. Pierde el don de la palabra, quiere contar y los demás quieren entender, pero se siente impotente. Entonces creo que tiene todo que ver con nuestra experiencia también, y hay una experiencia del silencio, de la incapacidad de narrar lo que pasó. Esto es una cita de Juan Gómez, que es de un artículo que les recomiendo que lean. Y es el título, ¿no? O sea, como el subtítulo, reclamar el derecho a la tierra y defender el territorio en la Colombia del posacuerdo es pintarse un blanco en la espalda. Creo que es la experiencia del miedo también, del miedo a hablar. Y creo que también algo que marca mucho nuestra experiencia y que podría, digamos, si lo desentrañamos, ayudarnos a construir algo que podríamos llamar la verdad. Traje esta cita que me encanta tener a Doris de compañera de mesa, de un libro que me fascina y que ojalá ustedes hayan leído, que se llama Visión de los Vencidos. Y este es el epílogo del libro, que recoge algunos cantos tristes, que es una forma poética de los indígenas de México sobre la conquista, que recopilaron españoles en la época de la colonia. Y dice, gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban, en el fuego mismo la comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Entonces son esas cosas que uno casi nunca lee, ¿no? Y yo con esta cita quería hablar sobre el silencio de esas otras vivencias, ¿no? Vivencias que han sido silenciadas continuamente. Entonces creo que hay como 3 formas de silencio que hablan mucho de nuestra experiencia en este momento, o de la experiencia que deberíamos tratar de comunicar. Y pues para cerrar esta, del padre de Rooks, ¿no? Que esto es sacado de una conferencia que hizo hace poco en un taller que hicimos sobre verdad y memoria. Dice, la prueba de eso sobra decirlo, 82.000 personas desaparecidas, ¿dónde estábamos los colombianos? Más de 2.100 masacres, ¿dónde estaba nuestra solidaridad? Nuestro grito de protesta ante eso. Más de 35.000 secuestros y los secuestros más largos del mundo, y lo veíamos en televisión. Según datos de Naciones Unidas, más de 4.000 casos de falsos positivos. Jóvenes colombianos sacados de los barrios, llevados a la montaña, asesinados por nuestro ejército, presentados como guerrilleros muertos en combate. Más de 17.000 niños llevados a la guerra. Ahí hay una cosa muy, muy profunda que nos toca a todos. ¿Por qué no reaccionó la educación con toda la fuerza contra esto? ¿Por qué no se paró el país ante estas realidades tan hondas? Esto ha tocado nuestra propia dignidad, incide en todos nosotros de una forma durísima. Que es un poco también como la experiencia de hemos sido impotentes frente a lo que ha ocurrido y de alguna forma digamos, nuestra cultura, la cultura que hemos creado lo está cobrando, ¿no? Entonces un poco, digamos, para decirles que esto tiene todo que ver con lo que hacemos desde Educapaz, con la construcción de ciudadanía a partir de la educación, ¿no? Y creemos que se necesita esto, ¿no? A mí me alegra mucho compartir el panel con nuestros 3 compañeros, porque creo que es desde experiencias así desde las que se puede empezar a reconstruir la palabra y a darle voz verdaderamente al periodismo y a la comunicación, ¿no? Desde experiencias rigurosas que tratan de llegar a la profundidad del asunto, ¿no? Que es un poco esta cita que les traía de una periodista literata de Uganda. Dice, es el momento de relatos más complejos. No basta saber cómo sufren los refugiados o de qué modo no encajan en una nueva sociedad. También debemos saber qué hiere su orgullo, a qué aspiran y quién arma las guerras que los convirtieron en refugiados para empezar. De quién es la responsabilidad. Entonces, un poco siento que en buena parte estamos acostumbrados a una comunicación de lo verificable, ¿no? De los hechos. Y que estamos llamados en este momento histórico a ir más allá, y creo que la educación pues cumple un papel fundamental, ¿no? A promover una educación que sea, una comunicación que sea diversa, que sea desestigmatizante y que esté verdaderamente comprometida, valga la redundancia, con la verdad, ¿no? Pero con esa verdad que entendemos como el poder transmitir y contarnos a nosotros mismos esa experiencia, eso que nos ha pasado. Entonces, trabajo en este programa, en el Programa Nacional de Educación para la Paz, que básicamente es una alianza de 7 organizaciones de la sociedad civil, 2 universidades, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, el CINEP, Escuela Nueva, Fundación para la Reconciliación, el Programa Aulas en Paz y Fe y Alegría. Y básicamente lo que hace Educapaz es trabaja en lo local. En este momento, de hecho, estamos trabajando en el sur del Tolima, como todos nosotros. Pero también es una iniciativa de investigación y de incidencia que lo que busca es ayudar a construir paz en Colombia desde la educación. Creemos nosotros que lo que hay que hacer para lograr esto es hacer que los intereses que son legítimos de esas comunidades que hemos ignorado por tanto tiempo y ese conocimiento que ellas han construido en esas circunstancias tan duras que les tocó vivir, deberían dejar de ser marginales.
deberían estar en el centro del discurso y en el centro de la conversación académica, política, periodística, ¿no? Pues es a partir de esas experiencias exitosas locales que podemos transformar esta realidad tan compleja que nos tocó vivir. Entonces, básicamente lo que hacemos es, en la pata de la acción local, hacemos formación a líderes y a docentes, que en la mayoría de los casos son ambas cosas, y acompañamos a instituciones educativas, pero también a gobiernos locales. Nos interesa mucho darle fuerza al gobierno local para que logre también articularse con las comunidades, a través como de 3 líneas de trabajo. Una línea muy fuerte de educación ciudadana, socioemocional y para la reconciliación. Creemos que el país tiene experiencias maravillosas en este tema que no ha sabido compartir. De enseñanza en lo rural, vamos un poco la responsabilidad con los acuerdos es sacar adelante una educación rural de calidad o por lo menos intentar cerrar un poco las brechas, y a través de incidencia en política pública educativa. Entonces en investigación tenemos algunas iniciativas, tenemos una convocatoria de proyectos de investigación participativa que lo que busca sobre todo es juntar actores en lo local, juntar a la comunidad educativa con la comunidad, digamos, con el entorno, pero también con los investigadores locales. Nos parece muy importante que esos vínculos se empiecen a dar para entender la realidad de la escuela y cómo la escuela ha logrado transformar situaciones en muchos territorios. Y en este momento estamos iniciando un proceso con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, buscando generar una discusión de altura, ¿no? De nuevo, sobre la verdad, sobre cómo la escuela ha asumido, qué discurso ha empezado a generar en torno a la verdad y cómo ese discurso puede ayudar, digamos, a irradiar esa reflexión en todo el país, ¿no? ¿Qué debería hacer la escuela? ¿Cómo debería la escuela afrontar el tema de la verdad? En incidencia, básicamente, lo que buscamos es un poco lo mismo, ¿no? Lograr que los métodos con los que la educación rural y la educación ciudadana de calidad han tenido éxito en escuelas y territorios específicos de Colombia, escalen desde lo local y se vuelvan una práctica generalizada. Y creemos que allí es muy importante el empoderamiento de niños, de niñas, pero también de docentes, de líderes, y que es muy importante generar escenarios de diálogo. Y allí creo que es fundamental también el tema de la comunicación, ¿no? Escenarios que permitan a los tomadores de decisión entender las realidades en lo local, ¿no? Este es un país que se ha pensado siempre desde el centro, en todo sentido. Yo creo que también algo de lo que estamos un poco hartos todos es como de esa actitud centralista que nos dice que es en la academia donde está el conocimiento, que somos nosotros los que tenemos, digamos, algo que decir cuando las comunidades llevan 10, 20, 30 años desarrollando prácticas que han sido efectivas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con un personaje maravilloso que se llama el Padre Bolívar en Guapi, y él decía que la cooperación internacional ve a las comunidades como nalgas, ¿no? Para lo único que sirven es para inyectarles cosas. Entonces nosotros queremos, digamos, un poco ese es el mensaje también para ustedes como comunicadores, tratar de invertir esa lógica en donde es desde afuera que vamos a resolver los problemas que viven las comunidades, ¿no? Y bueno, asesoría técnica que hacemos a tomadores de decisiones en lo local. Entonces, un poco con este espíritu hemos empezado a conformar una comunidad de práctica, ¿no? Una comunidad de gente que se asocia en torno a intereses comunes, buscando sobre todo gente motivada, gente que tenga interés en estos temas, que le interese trabajar con nosotros, porque no tenemos interés en arrastrar a nadie, para fortalecer sus liderazgos, para potenciar su articulación. Sentimos sobre todo que están pasando cosas muy interesantes, no solamente en educación, sino también en las comunidades en general, pero que no se cuentan, que están muy descontextualizadas, muy desarticuladas. Y creemos que es muy importante que la gente se empiece a conectar. Creemos que, digamos, estamos como en un punto clave que si no aprovechamos, quizá pasarán otros 50 años antes de que otra generación pueda decir, tengo la posibilidad de transformar algo, y tenemos que aprovechar. Y creemos que buena parte de los problemas que hemos tenido ha sido porque no nos conversamos entre nosotros, ¿no? Oscar, que es el coordinador nacional de Educapaz, decía que en una ocasión se contrató como una evaluación externa en temas de educación para la paz en Colombia. Entonces se reunió un montón de evidencia de lo que se había hecho y se mandó a los expertos internacionales esperando a ver qué decían, ¿no? Esperando un concepto muy técnico. Y lo único que dijeron los expertos internacionales fue,
si hacen cosas tan buenas, ¿por qué están tan fregados? Ese fue el concepto de los expertos, ¿no? Entonces sentimos que, si no toda buena parte de la responsabilidad está en que somos poco generosos con lo que sabemos y poco humildes para aprender de los otros. Y creemos que eso es fundamental para transformar este país. Entonces, bueno, pues trabajamos a través de nodos temáticos y a través de acciones territoriales, y quería contarles sobre todo que con algunas de las personas de la mesa hemos empezado a conformar una red de comunicación para la paz que busca fundamentalmente, pues que tiene esa característica, es una red multiactor, tiene estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, personas de las organizaciones sociales, profesores, y que busca generar eso, una comunicación que sea diversa, que venga desde las regiones y que pueda posicionar otro tipo de prácticas también en el entorno educativo. Cuando yo propuse impulsar o apoyar esta red en Educapaz, la gente se sintió un poco extrañada, pero ¿qué tiene que ver las emisoras escolares con la construcción de paz? Y desde mi perspectiva tienen todo que ver. Es decir, no hay un escenario que empodere tanto a los jóvenes como la comunicación, ¿no? Y pues es el escenario de la voz. En este momento nadie lee literatura, ¿no? La gente ve youtubers, ¿no? Entonces es allí donde tenemos que buscar cambiar las cosas. Entonces, bueno, un poco lo que hemos propuesto como una agenda a corto plazo es la construcción de oferta formativa para docentes y estudiantes de colegio que sea contextualizada y que recoja experiencias y buenas prácticas de las iniciativas de la red, y la construcción de productos conjuntos que nos permitan eso, ¿no? O sea, como entender las realidades de los territorios. Pues hemos pensado en piezas muy cortas que relaten el trayecto de un niño desde su casa a la escuela, o que aborden temas que son de interés de todos y que pueden darnos una noción de país diferente a la que tenemos, ¿no? Creo que allí está un poco el punto, que es llegar a esa Colombia que ha tenido esta experiencia de silencio tan fuerte y que tiene tanto por contar, ¿no? Y los invito y las invito a unirse a este proceso. Nosotros tenemos toda la disposición de ser una plataforma para las comunidades y para la gente interesada, entonces, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bien, a partir de las presentaciones o de las intervenciones de los compañeros de la mesa, pues está abierta la posibilidad para quien quiera hacerles una pregunta o para quien quiera aportar algo a partir de lo que hemos o lo que han presentado. ¿Alguien? Este es un auditorio de comunicadores que están muy atentos para recibir toda la información. ¿Quedó muy claro o quedaron perdidos? No, mentiras, ellos son muy pilos, pero seguramente la lluvia los tiene un poco ahí sentados y prestando bastante atención. Bien, para preguntarle entonces a José de FTZ, luego de ese proyecto tan maravilloso que hicieron en el sur del Tolima, que lo denominaron Contando mi Pueblo, que fue toda una estrategia de jóvenes para jóvenes. De hecho, aquí hay 2 integrantes de Contando mi Pueblo que son estudiantes de comunicación de primeros semestres de nuestra universidad, en donde hacían radio al parque y en donde fueron los muchachos de Chaparral, Ataco, Planadas, etcétera, narrando su territorio, pero también interpelando al gobierno local frente a temas del Estado, de contratación pública, etcétera, y fue un ejercicio bastante interesante. Pero cuando se hace un proyecto de estos, ¿cómo hacerlo sostenible para que no termine ahí? Para que los jóvenes entonces ya, o la gente quede desilusionada, sí fue muy bonito, hasta luego, sino a partir de ahí, ¿qué hacer o qué han hecho ustedes para que ese proyecto sea sostenible en nuestra región? Bueno, yo creo que lo más interesante de esto es despertar el interés de los jóvenes. Muchas veces los proyectos, tú haces un proyecto y ese proyecto te lleva a otra cosa. Nuestra finalidad con ese proyecto no era dejar instaurados unas radios comunitarias en los lugares donde se desarrolló el proyecto, sino era más trabajar con los jóvenes para ofrecer un conocimiento y despertar el interés en ellos por cuestiones de gobierno. Pero más allá de todo eso,
nuestro objetivo como empresa, como estudio creativo, es despertar el interés en los jóvenes, que tengan empatía por las cosas, que se sumen al pensamiento que nosotros tenemos como equipo. Y creo que pues eso ha sucedido con muchos de los jóvenes. Obviamente no vas a hacer que todos pasen a tener tu mismo pensamiento, pero sí hay unos cuantos que sí empiezan a estar en la sintonía de trabajar en pro de mejorar las cosas, de contribuir a la sociedad, de mejorar. Entonces creo que la finalidad de nosotros era esa, no tanto como dejar que la radio se siguiera haciendo, darle como la continuidad, sino que era como un motivo para generar una relación con ellos. Y pues los dos compañeros que están acá con nosotros creo que son el claro ejemplo de ello, ¿no? Son jóvenes que ellos solos encaminan ahora proyectos, y Edwin, por ejemplo, con Jeffrey, pues proponen como darle continuidad a Contando Mi Pueblo y tal. Nosotros prácticamente lo que hacemos es dejar la semilla en ellos para que ellos continúen replicando el proyecto, y ojalá que el día de mañana puedan estar dentro del equipo de nosotros para trabajar ya desde adentro de FTZ. No, yo quiero complementar porque, pues, yo creo que uno sí tiene, digamos, creo que desde FTZ es justo ese propósito, pero las organizaciones que financiamos proyectos como ese tenemos una responsabilidad con la continuidad, o por lo menos con la articulación de proyectos e iniciativas, ¿no? Un poco por eso también, conociendo la experiencia, los invitamos como a ser parte de la red y buscar de qué manera podemos no dejar, digamos, evitar al máximo el manoseo a las comunidades que ha generado tanto daño, ¿no? O sea, le hacemos un proyectico de 2 años, eso se termina, la gente se abandona, ¿no? Entonces creo que sí, y es un poco lo que pretendemos hacer, no sabemos todavía si con éxito o no, pero tratar de revisar con mucho cuidado quiénes hay en el territorio, qué están haciendo y cómo podemos ser más un vehículo que posibilite que gente se conecte con gente en vez de instalar cosas que sabemos que no pueden ser sostenibles, por ejemplo, o buscar de qué manera darle sostenibilidad o conectar procesos que están cerrando para abrir nuevos procesos, ¿no? De hecho, nosotros en el sur del Tolima generamos una mesa de organizaciones que están trabajando por la educación en el sur del Tolima, ¿no? Como para, por lo menos, podernos sentar y decir, ¿usted dónde está llegando? ¿A qué colegios? ¿Con qué proyecto? ¿Cómo lo podemos potenciar? ¿No? Porque sí creo que es muy, muy importante la pregunta de cara sobre todo a las expectativas de las comunidades, ¿no? Que siempre las hemos dejado solas cuando justo estaban arrancando, ¿no? Como se estaban interesando. Entonces creo que eso toca tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sí, y sobre todo este proyecto que ha mutado un poco, ha mutado un poco en el territorio en la medida en que los muchachos se tomaron en serio el proceso, y muchos de ellos hacen parte de colegios de los diferentes municipios y están con toda su idea de sus emisoras escolares, y hemos tenido un crecimiento frente al montaje de radios escolares en esta parte del departamento. Bueno, y Nigna, a propósito de Educapaz, ustedes tienen la convocatoria de Pasa tu Idea. A mí me gustaría que tú les contaras a los estudiantes de qué se trata, porque yo les he hecho la invitación, sobre todo a quienes pasan por mi curso de proyectos radiales, pero la convocatoria está abierta con cierta periodicidad y se pueden inscribir para que puedan participar. Entonces, para que tú les cuentes y la invitación nuevamente, ahí tienen algunos recursos con los que se pueden mover y se puede hacer la intervención en el territorio. Pues básicamente Pasa tu Idea es una convocatoria de investigación, ¿no? Que busca recuperar experiencias exitosas en educación en todos los campos que estén relacionados con la construcción de paz, ¿no? De hecho, varias iniciativas que en este momento hacen parte de esta red de comunicación salieron de ahí, se presentaron a Pasa tu Idea. Y lo que propone, como les decía, es generar equipos de trabajo multiactor donde pueda haber investigadores locales, por ejemplo, estudiantes universitarios, que hagan equipo, que hayan hecho equipo durante algún tiempo con una escuela, con una iniciativa de educación básica o media,
y quieran documentar, sistematizar esa experiencia, porque lo que nosotros veíamos un poco es, si nosotros queremos que la gente converse, la gente necesita tener claro cuál ha sido su experiencia, cuáles son como sus ganancias y sus aprendizajes para compartir y para que otros aprendan de esa experiencia. Entonces es una iniciativa que básicamente recupera experiencias exitosas desde la escuela en temas de construcción de paz, ¿no? Ahí se han presentado desde experiencias de emisores escolares porque han puesto temas, que eso me parece a mí clave, han puesto temas, o sea, han puesto a hablar a los chicos sobre los temas que verdaderamente les preocupan en vez de poner música en los descansos, ¿no? Entonces, y experiencias de múltiples tipos, ¿no? Experiencias de construcción de comunidad y de ciudadanía desde lo ambiental, desde la recuperación, por ejemplo, de la memoria de los abuelos en el Cauca, ¿no? Entonces, pues sí, súper invitados. Lo que hacemos nosotros es un proceso de acompañamiento más o menos de 5 meses, en donde se financia sobre todo el sostenimiento del joven investigador que acompaña a la comunidad a hacerse una serie de preguntas y una publicación del producto final, sea lo que sea, un audiovisual, un documento, un programa radial, lo que se proponga a la comunidad. Bueno, ya saben entonces, para que se puedan presentar a la convocatoria, de hecho los estudiantes de comunicación todos los semestres tienen unas propuestas muy interesantes en diferentes cursos. Entonces pueden aprovechar todo ese material que ustedes tienen para que se puedan presentar como una convocatoria tal cual la está presentando NIGNA, en la medida en que tengan la información desde la dirección del programa, y así no esté en la dirección del programa, les hago llegar esa información para que se puedan presentar. Bien, a Juan de Rutas del Conflicto, indudablemente este es un proyecto bastante interesante con un grupo de jóvenes, como bien lo decías. Ahí, ¿cómo se financian? Es decir, ¿hacen viajes, demás? Hay algunas cuestiones específicas que tienen el apoyo de cooperación internacional. Y a propósito, luego vamos a tener un panel con algunos egresados que han emprendido y tienen unas propuestas interesantes. Entonces, aquí con todos estos nativos digitales es cómo se financian, porque efectivamente no es fácil tener un medio de comunicación tan interesante como el que tienen, con toda la tecnología, además de saber cómo en qué plataformas que trabajan, y obviamente el tema de la censura, porque este es un tema álgido en Colombia. Gracias. Bueno, antes voy a hacer una cuña también, que es un momento de convocatorias. Pronto vamos a abrir prácticas profesionales para el próximo semestre. Normalmente recibimos entre 3 y 4 practicantes de diferentes universidades. Este semestre nos fue bastante bien experimentando con estudiantes de región. Entonces hay un muchacho de Cali y otro de Manizales. Entonces para el próximo semestre también queremos que chicos de región nos escriban. Si quieren, voy a dejar mis datos con la profe para que quien quiera y el próximo semestre tenga ganas de hacer la práctica, pues ahí lo charlemos. Bueno, ya para contestar tu pregunta, ahí pues esa es la pregunta del millón, la financiación, porque es muy bonito, pero pues toca hacer sacrificios. Entonces, yo creo que en la medida en que también el trabajo gane credibilidad y gane seriedad, es mucho más fácil financiar, ¿sí? O sea, eso es definitivo. Al principio son las vacas flacas que toca poner mucho trabajo voluntario, entonces es bueno tener tiempo de sobra. Por eso siento que la universidad es un gran lugar para empezar. Este proyecto lo empezamos hace 5 años, 4 años y medio, junto a un profe y otros 2 compañeros, éramos 4, y yo estaba en 4º semestre de periodismo. Entonces siento que la universidad es un gran lugar para arrancar, digamos, como a pensar estos proyectos, y ya cuando maduren un poquito, ahí sí hacer el paso número 2. El paso número 2 es buscar alianzas, que es lo que nos ha funcionado a nosotros, o recursos de convocatorias. Lo que decía ahorita de NIGNA, la cooperación es cierto, la cooperación en general sí ha tenido repercusiones pues sí, negativas en muchas comunidades. Digamos, no sé si ustedes conozcan experiencias propiamente, pero pues hay muchísimas. Pero ellos también financian experiencias como esta, que digamos no tienen algún tipo de injerencia editorial de ningún tipo, sino uno presenta, digamos, como un proyecto estructurado en la medida en que uno tiene unos objetivos, y también uno dice cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Obviamente todo ya está planillado desde antes, y dependiendo de esos pilotos que les acabo de mostrar, esa financiación se logra. Hasta ahora hemos podido contar con la financiación pues, de pequeños grants, en realidad no han sido muchos grants,
A grandes me refiero pues a estas ayudas. No sé si ustedes conozcan Open Society, ¿alguno? ¿Sí? Open Society Foundations. Bueno, esta es una organización que financia el periodismo independiente en el mundo, es una de las más grandes. Tiene un programa independiente cuya directora justamente es María Teresa Ronderos, la periodista que les hablaba ahorita, exdirectora, exfundadora de Verdad Abierta. Y pues la verdad es que este programa es buenísimo porque en general los grandes pues van desde $5.000 hasta $30.000 más o menos para ejecutarse entre 4 meses o un año. Y pues en realidad un proyecto bien planteado, pues con todas las de la ley, es mirado y revisado. Obviamente esto tiene todo un proceso, pueden ser meses de evaluación, entonces es bueno tener plan A, B, C y D. Por eso es que nosotros vendemos camisetas en varias campañas de crowdfunding, dictamos cursos de periodismo de datos o periodismo ciudadano, o por ejemplo ahorita le estaba diciendo a un amigo que se volvió un teso rastreando contratos de lo que están gastando la plata de La Paz. Estamos en un proyecto muy chévere y pues el man se volvió un duro en contratos desde hace como 3 meses, un man muy autodidacta, y yo le dije, hermano, ¿por qué no nos planeamos un tallercito? Y pues un se lo cobra, y yo sé que hay muchos periodistas, mucha gente que le gustaría aprender a rastrear contratos para investigar. Entonces es tratando de, digamos, potenciar esas capacidades adquiridas, esa experiencia adquirida en el medio, pues nos ha ido bastante bien con este tema de las capacitaciones. También, por ejemplo, cómo cubrir temas de tierras desde el periodismo. Entonces explicamos un poco el contexto, el marco legal, el contexto, digamos, como histórico de cuáles han sido como los intentos de reforma agraria, qué significa pues un titular de la tierra, qué significa un arrendatario, cuál es la ley, digamos, que rige ahorita en Colombia, por qué el Centro Democrático pasó esto hace poquito. Entonces siempre es, digamos, como una especie de capacitación muy desde la experiencia que ha funcionado bien. También hacemos fiestas. Entonces, si alguno a Bogotá ahorita a finales de noviembre invitaba a nuestra fiesta de rutas de conflicto. Queríamos hacerla de Halloween, pero por tiempos no nos alcanzó. También alianzas con, por ejemplo, la Universidad del Rosario, donde nació el proyecto. Pues aún cuando el proyecto es independiente, tiene una alianza de trabajo. Ellos nos prestan la oficina, que ahí nos ahorra una plata enorme. Entonces, por ejemplo, si alguien se quiere cranear algo acá y le sale bien y le mete la ficha y se arma un equipo chévere, que pues es lo ideal, pues le dice a la universidad, vea, yo tengo esto, deme una oficina por horas, y ahí uno va arrancando. Entonces sí, pues eso es como más o menos la financiación. Sin embargo, yo les invito a que conozcan otras formas de financiación de medios independientes. Por ejemplo, Pacifista. ¿Conocen Pacifista? Bueno, ellos, por ejemplo, tienen una productora audiovisual. Entonces es muy interesante cómo hacen publicidad, y pues eso hace que los periodistas tengan para comer al otro lado. Entonces esas 2 líneas, por ejemplo, Semana, los foros Semana, ya empezaron a migrar a los foros, empezaron a despedir periodistas hace rato, están contratando gente que organiza foros. Por ejemplo, El Espectador, Colombia 2020, se han visto que hacen un montón de charlas, conferencias en las regiones, muchas en Bogotá. Entonces hay que pensarse como dónde puede estar ese elemento diferencial, esos servicios diferenciales que no son únicamente periodismo, pero que sí nos ayudan a hacer el periodismo que necesitamos, que es el periodismo lento, pues como de cocción, obviamente respetando mucho el trabajo de los demás colegas. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos, a cada uno de ustedes, a FTZ, a la Oficina de Asuntos Indígenas, a Rutas del Conflicto, a Educapaz, por habernos acompañado esta tarde en el marco de la 9ª Semana de la Comunicación. Además, ellos con muchas preguntas si realmente íbamos a tener la semana o no, por todo lo que se mueve frente a la educación pública en el país. Muchísimas gracias. Esperamos seguir tejiendo en esas relaciones desde el programa, desde la universidad con cada uno de ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a hablar, contar qué está haciendo cada una de sus organizaciones frente a ese tema de las ciudadanías y la paz, por provocar de alguna manera a nuestros estudiantes, porque creo que aquí hay gente brillante en nuestra universidad, pero también tenemos muchísimos retos precisamente frente a la labor que les espera a ellos prontamente en una sociedad tan conflictiva como la que tenemos actualmente, con todos los retos para la construcción de escenarios de paz y sobre todo la apuesta a la reconciliación en estos momentos. Y bueno, todo el trabajo que hemos visto durante estos días frente a las redes sociales y todo el ecosistema mediático y demás.
Muchísimas gracias y bueno, será en una próxima oportunidad. A ustedes espero que entonces a quienes les interese aprovechemos para tener los datos y demás. Bueno, ya le doy paso entonces a los maestros de ceremonia. Muchas gracias. Bueno, de antemano un agradecimiento a nuestra profesora Marisol Mesa y a las personas que hicieron parte de este conversatorio, este interesante conversatorio de Ciudadanía y Paz, a Nilka Camargo, Juan Gómez, a Doris Tizoy, por hacerse partícipes de la 9ª Semana de la Comunicación. A continuación vamos a un pequeño receso de 10 minutos y recordarles que en breve estaremos con experiencias organizativas exitosas por parte de egresados, moderado por la profesora Marisol Mesa, quien se encuentra presente en este momento, y pues también